Continuamos con el programa de conferencias de Indumín 2026. Será con la sesión Rutas Responsables, Sistemas de Trazabilidad y Control en Origen. Esta sesión será conducida por la señora Mayra Figueroa, directora de Sostenibilidad y Articulación Minera de la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera del Ministerio de Energía y Minas. Agradecemos, por favor, su celular lo pongan en modo silencio y guardar el silencio respectivo como muestra de respeto al expositor. Invitamos a la señora Mayra Figueroa a pasar al estrado para dar inicio a esta sesión. Con un fuerte aplauso la recibimos. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el día de hoy vamos a tratar sobre trazabilidad y debida diligencia. En este espacio nos reunimos en este momento para analizar cómo podemos implementar sistemas de trazabilidad y control en origen que sean operativos en el campo, ¿no? Proporcionales al nivel de riesgo y capaces de conectar la cadena desde la producción hasta la comercialización. Buscamos en este espacio también identificar los puntos críticos donde se pierde la trazabilidad para diseñar mecanismos que reduzcan el ingreso de mineral de origen ilegal, sin generar obviamente cuellos de botella que incentiven mercados paralelos. Asimismo, enfocaremos con nuestros ponentes y panelistas la relevancia de los sistemas de trazabilidad y control para delinear un modelo de verificación por riesgo que le permita al Estado y al sector privado asegurar cadenas limpias con costos razonables y responsabilidades claras. El día de hoy tenemos a dos conferencistas a los que vamos a invitar en estos momentos y también nos acompañarán panelistas profesionales del sector referentes en el sector minero. Voy a presentar a nuestro primer conferencista, el señor Eduardo Lanao, es presidente de Prominería, CEO de Cross Partners, así como director y asesor de empresas y organizaciones reconocidas a nivel nacional e internacional, siendo además un reconocido estratega y speaker empresarial. Es experto en gestión de proyectos mineros y en mentoring profesional. Actualmente es profesor de posgrado en diversas universidades, tales como Pacífico Business School, ESAN Business School, en EPG de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en Dirección de Proyectos en la Universidad ITAM de México. Ha sido conferencista en eventos de renombre nacional e internacional, como en la Convención Minera Perumín, el Congreso Nacional de Minería, CONAMIN, Latin Exploration, el Seminario Internacional de Oro y Plata, Cobre Colombia y Expo Minera Internacional Panamá, a quien recibimos con fuertes palmas, por favor. Asimismo, nos acompañará como segundo conferencista el doctor Marco Cavani. Marco Cavani es actualmente gerente de desarrollo sostenible de compañía minera Antamina. Es abogado de profesión por la Universidad de Lima y cuenta con una sólida trayectoria en la empresa, donde ha ocupado distintos cargos desde funciones operativas en campo hasta posiciones de alta dirección. Desde su rol actual, lidera la estrategia de sostenibilidad de Antamina, impulsando mecanismos e iniciativas que promuevan el desarrollo territorial y el fortalecimiento de las comunidades del área de influencia. Entre ellas, destacan los proyectos de obras por impuestos, así como el programa de procura local orientado a impulsar la participación y el crecimiento de empresarios y proveedores locales en la cadena de valor de la compañía. Su trabajo contribuye a fortalecer la articulación entre empresa, Estado y comunidades, promoviendo un desarrollo sostenible y de largo plazo. Fuertes palmas para él, por favor. Bienvenido, Marco. Asimismo, luego de nuestros conferencistas, también contamos con destacados profesionales como miembros del panel, y vamos a invitarlos, por favor. Nos acompaña Carlos Rojas. El señor Carlos Rojas es actual Intendente Nacional de Estrategias y Riesgos. Tiene amplia experiencia en temas de control, así como fiscalidad internacional, con más de 20 años en la administración tributaria, habiéndose desempeñado en puestos de dirección de diversas áreas a nivel nacional. Bienvenido, Carlos. Fuertes aplausos para él, por favor.
Nos acompaña también el ingeniero Paolo Andrés Alzamora, ingeniero químico con destacada formación académica, que incluye un MBA en Administración Ambiental en Madrid y estudios de doctorado en Derecho y Ciencias Políticas. Cuenta con una sólida trayectoria en gestión pública y privada, especialmente en los sectores minero y ambiental. Actualmente, Paolo es presidente ejecutivo de Ingemet y ha ocupado altos cargos en el Ministerio de Energía y Minas y en el Ministerio de la Producción. Su trabajo se ha centrado en la modernización institucional, la gestión estratégica y la promoción de soluciones sostenibles, labor por la cual ha recibido reconocimientos del Congreso de la República. Fuertes palmas, por favor. Bienvenido, Paolo. Y por último nos acompaña el ingeniero Luis Palacios. Ingeniero es profesional en minería con más de 60 años de experiencia en cargos iniciales de geólogo residente, jefe de proyecto, superintendente general, gerente de operaciones, gerente general, director gerente consultor, emprendedor, empresario minero, profesor de la Universidad Mayor de San Marcos. Cuenta con experiencia en Dirección General de Operaciones, Planificación y Ejecución de Procesos, con amplia apertura y puesta en operación de importantes asientos mineros de pequeña y mediana minería, con construcción de 7 plantas concentradoras bajo su dirección, especialista en sistemas de costos de operación minera y constitución de empresas mineras con estudios preliminares y financiamiento. Bienvenido, ingeniero Luis Palacios. Fuertes palmas para él, por favor. Y ahora sí, para dar inicio a este espacio, vamos a invitar a nuestro primer conferencista, Eduardo Lanao, quien nos va a hablar sobre la trazabilidad y debida diligencia, 10 pasos para verificar el origen del mineral en la cadena de suministro. A quien lo recibimos y le precisamos son 15 minutos. Por favor, Eduardo, bienvenido. Te cedo el podio. Gracias. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias a todos los organizadores de Indumín, a los asistentes y definitivamente a todas las personas vinculadas a la minería, que sin importar el tamaño, pequeña, mediana, grande, artesanal, todos estamos del mismo lado de una minería formal, responsable y sostenible, que es lo que propone, promueve también Prominería, institución que yo represento. El día de hoy vamos a hablar de trazabilidad y diligencia de vida, 10 pasos para verificar el origen de mineral en la cadena de suministro. Y bueno, vamos a hacer rápidamente un viaje de un mineral. ¿Qué es lo que finalmente tiene que pasar por un mineral? Porque el mineral sale de la tierra en una labor minera y luego pues se transporta, llega a una planta, se procesa y finalmente puede exportarse. La pregunta entonces sería, ¿cómo sabemos realmente de dónde proviene ese mineral? ¿De dónde proviene ese origen? Y por otro lado, deberíamos mirar ese origen para evitar estar dentro de la cadena de una minería ilegal. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos importante partir de una idea central. Y la idea central que tenemos nosotros tiene que ver principalmente con hacer una trazabilidad que no solo esté enfocado en sistemas tecnológicos, sino que dependa de todas las verificaciones dadas dentro de un proceso de diligencia debida en la cadena minera, porque muchas veces es posible que más de un minero esté interesado en dejar claro que está cumpliendo ciertos aspectos necesarios y básicos para poder demostrar que el origen del mineral corresponde a un origen lícito. Entonces, en ese sentido, en Prominería hemos propuesto el modelo 10V o 10B dentolabial, como se le dice, modelo 10V, que es para verificar el origen del mineral de una manera fácil y sencilla. Entonces, acá tenemos la lista de los 10. Yo voy a ir revisando uno a uno cómo correspondería desde nuestra perspectiva y qué es lo que queremos dejar de cara a lo que sería una propuesta recogida además por la OSD y definitivamente también es una propuesta que recoge bastantes estudios técnicos a nivel internacional, entre ellos los realizados, por ejemplo, por Responsible Minerals Initiative, ¿no? Entonces, las directrices de diligencia debida de la OSD y también Responsible Minerals Initiative y todas las buenas prácticas que existen en el mundo en este tema. Entonces, vamos a empezar por la primera, que tiene que ver con la voluntad de cumplimiento. Y es necesario entender que todo aquel que realiza actividad minera necesita
necesita, es importante entenderlo, un sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Esto es vital. Muchas personas, no importa el tamaño de actividad minera que realices, por favor, estas son directrices establecidas por la Superintendencia por la SBS, de Banca, Seguros y AFP, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y a través del ITF van a detectar, y aunque muchos tengan la práctica de crear una empresa con un objeto social, abrir la cuenta y luego cambiarle el objeto social para poder tener cuentas, porque eso se sabe muy bien. No obstante ello, si no tienes oficial de cumplimiento, si no tienes un manual de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, no tienes un código de conducta y tampoco tienes la formación idónea de tu oficial de cumplimiento en ese manual, y lo necesario es que todos los que vean el tema corporativo, esto puede generar un primer gran problema. Si queremos establecer las bases estandarizadas y formales, debemos cumplir por lo menos con esta voluntad de cumplimiento, que es el primer paso necesario y fundamental para esto. De otro lado, también es importante ver la validez del operador minero. No solamente es saber que cuenta con Reinfo en el caso de que esté en proceso de formalización, o que haya hecho el proceso ordinario, sino saber realmente quién lo está haciendo, verificar realmente quién es el que está realizando esa labor, esa actividad minera. Es fundamental identificarlo. Muchas personas han sacado el Reinfo y otros son los que trabajan. Hay que identificar claramente quién lo está haciendo realmente y para eso hay que saber la situación real de ese operador. Si nosotros queremos realmente, totalmente, absolutamente garantizar que la cadena está asociada a una buena diligencia debida, es necesario verificar la validez también de ese operador. Número 3, verificar el origen. Y esto tiene que ver con un aspecto importante, que es contrastar, en el caso del minero en vías de formalización, que las coordenadas establecidas tanto en el IGAFON preventivo y correctivo como en el instrumento de gestión ambiental en el proceso ordinario para la pequeña minería y minería artesanal corresponden realmente a la labor donde estamos. Y esto se tiene que contrastar también con las labores establecidas con los puntos que podrían estar en un contrato de explotación, que así también estamos en el marco de la pequeña minería, en este caso la minería artesanal, y que se debería contrastar para tener diligencia debida. En otras palabras, si nosotros queremos analizar dónde realmente se está haciendo la labor, el instrumento de gestión ambiental tendremos que revisar el contrato de explotación si es que cabe para ello, y si es que se ha presentado un expediente técnico en el marco del proceso de formalización, qué coordenadas se han dado, tomando en cuenta además que hay un proceso de sinceramiento que se está dando en estos días en el marco normativo existente actualmente. Número 4, la permisología, que es importante entenderla. Miren, uno quiere comprar mineral y me parece interesante y válido, pero también es cierto que para extraer ese mineral se requiere una serie de títulos habilitantes, de licencias y permisos. Es decir, cómo se ha explotado ese mineral. Hay un tema de explosivos. Hablamos en vías de formalización, esa OTS que es tan difícil de salir, o su CAMEC, dependiendo de lo que estemos tramitando, si estamos en el proceso ordinario o estamos finalmente en el marco de la minería en vías de formalización. Igual ocurre en los insumos químicos. Los insumos químicos también deberían responder a los instrumentos de gestión ambiental, toda vez que la capacidad de una planta o la capacidad de procesamiento tiene que ver con esto. Lo difícil es identificar que los explosivos se han comprado de manera ilícita, que los insumos químicos se han comprado de manera ilícita, y eso podría generar un riesgo muy grande. Entonces, hay que confirmar no solamente que cuente con un Reinfo en el caso de que sea minero en vías de formalización, sino también definitivamente en el caso de que hablemos de un minero que haya pasado por el proceso ordinario, que esté cumpliendo adecuadamente con la permisología, porque eso es garantizar la cadena de valor existente en la actividad minera de pequeña escala. Como número 5, la vigilancia y la producción. Esto es importante entender, porque es cierto que el límite para la pequeña escala es 350 toneladas métricas día, si es que hablamos finalmente de un minero en vías de formalización, también como un pequeño productor minero. Sin embargo, también es cierto que la cantidad que vendes puede no corresponder a la cantidad límite de producción que debe haber.
sin contar que hemos visto muchas veces aquella práctica de poder declarar 349.99999 periódico para poder evitar ser mediana minería, ¿no? Porque obviamente hay el gran temor de OEFA, hay el gran temor de ese siguiente paso. Pero no debemos tener miedo, deberíamos más bien conocer los beneficios que deberían darse de acuerdo al régimen general, que también hay muchos. Así que es importante tomarlo en cuenta. También es importante verificar que no haya trabajo infantil. Se ha identificado en algunos casos que el trabajo infantil se da, especialmente en quimbaletes, lo cual puede ser muy grave, o que los pequeños espacios donde se tiene que extraer el mineral por su tamaño, se trabaja con niños, cosa que también se debería verificar en el marco de ese due diligence o diligencia debida. Y finalmente también aquellos impactos ambientales graves, sin contar definitivamente todo lo que requiere como equipos de protección personal para gente que podría estar agarrando con la mano mercurio, que eso sabemos muy bien que genera un daño irreversible. Sin contar el convenio de Minamata, ¿no? Entonces, también es importante entender que en el tema de la validación del volumen hay que comparar la producción declarada con las ventas. Y es un poco lo que yo decía anteriormente. O sea, por un lado tenemos la producción y por el otro lado tenemos las ventas. Y a veces hay incompatibilidades. Si tenemos el análisis desde la planta, vamos a poder ver que la capacidad de venta tiene que condecir de todas maneras con la capacidad de producción. Entonces sí es importante poder tener un análisis en torno a eso y detectar volúmenes e inconsistencias. Y para eso también hay que identificar operaciones en qué capacidad se encuentran, y esto aunarlo al instrumento de gestión ambiental, aunarlo también a la capacidad y también, ¿por qué no?, a las declaraciones que se vayan dando semestralmente o mensualmente, dependiendo del caso. Verificación de antecedentes. Esto también es sumamente importante. Hay que verificar los antecedentes porque muchas veces hay gente denunciada por lavado de activos. Con esto yo no quiero criminalizar a aquel que está siendo investigado, y esto quiero dejarlo claro, pero también es cierto que dentro de ese proceso de investigación de lavado de activos es muy difícil poder no haber activado el mecanismo del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo que establece la norma. Es fundamental revisar los antecedentes, analizar también los antecedentes de los socios y de aquellas personas que forman parte como accionistas o que estén vinculados a la operación, y también evaluar los riesgos legales que existen del operador. Si logramos hacer un análisis de esto, también estamos seguros que podremos dar un check más a los 10 pasos que queremos recomendar para una diligencia debida respecto a la verificación del origen del mineral en la cadena de suministro. Como punto número 8 tenemos el uso de cuentas bancarias. Como ustedes saben muy bien, pasados los 2.000 soles se tiene que bancarizar. Y lo que hemos notado tristemente como una mala práctica dentro de la actividad minera es que los pagos se dan en negro. Y eso es un error bastante grave. Sin contar de que se exponen todos a la criminalidad. Hemos visto casos terriblemente donde se realizan pagos mínimos, ya sea por transferencias de concesiones o ya sea por contratos de explotación, donde se llega con maletines llenos de dinero, lo cual puede terminar siendo un riesgo bastante grande, y por eso una gran práctica dentro del sector también está en la valorización. La valorización resulta fundamental también para poder entender que no se están haciendo trabajos bajo la mesa, y la trazabilidad de los pagos. Por eso bancarizar es fundamental, porque ahora mucha gente llama y te dice, oye, tengo oro black. No, tenemos que comenzar a entender que todo este sistema, para poder garantizar un resultado idóneo, necesitamos ser conscientes que la bancarización también es parte importante dentro de este proceso. Entonces, es fundamental estar dentro del sistema financiero. Como punto número 9, la vigilancia del transporte, porque dentro del transporte existe quién está transportando, en qué ruta se está yendo, y hay que verificar que no se esté, interviniendo en el marco de esto con la minería ilegal. Uno tiene que ser consciente de que la minería ilegal, además de ser un delito, está condenando a muchos mineros que están buscando hacer bien las cosas y a muchas plantas que están queriendo tener clara su cadena de suministro. Entonces, sí es fundamental e importante hacer un seguimiento a esta parte tan relevante que es el transporte, el transportista, la ruta que va a llevar finalmente el concentrado, el mineral, a la planta. Y finalmente la verificación de la comercialización.
identificar el proveedor y los volúmenes. Acá todos sabemos también que finalmente se da el contraste entre los laboratorios químicos y se hace un punto medio. La idea es que se trabaje con veracidad, que se vea la legalidad también de la planta, la ubicación de la planta también es importante que sea legal y formal. Y bueno, ya para terminar, me quedan nada más 2 minutos. Quiero invitarlos a hacer una reflexión que considero sumamente importante. La minería responsable, sin importar el tamaño, no se define solo por lo que se extrae. No se define solo por lo que se extrae, se define por la capacidad de demostrar de dónde proviene ese mineral. La trazabilidad funciona además cuando cada actor dentro de la actividad minera puede verificar dentro de la cadena de suministro el origen de ese mineral. Si somos conscientes de eso, si lo hacemos de esta manera, estamos seguros que vamos a desarrollar una minería formal, responsable y sostenible sin importar el tamaño, porque mineros son los mineros artesanales, los pequeños productores mineros, los medianos mineros y los grandes mineros. Así que muchas gracias a todos y que viva la minería. Hasta pronto.